Hablar de qué clavó Yasuo en el madero es un motivo de muchas controversias y en algunos lugares muy mal entendido. Veamos lo que nos dice Colosenses 2:14. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba, cuando, cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. Para poder entender este versículo es necesario contar con la ayuda del Ruach HaKodesh, porque la persona que no lo tenga no va a poder entender algo tan especial que es una revelación que encontramos dentro de las mismas escrituras. Es un versículo muy transgiversado, manipulado y que muchos no los pueden entender. Aquí se nombra en el versículo de Colosenses 2:14 de clavar la Torá. Por supuesto que no. Veamos de nuevo este versículo, pero ahora en la versión de la Reina Valera. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aunque la versión de la anterior, que es de la Reina Valera, no es la más correcta, sin embargo nos da una cierta explicación de qué es lo que sucedió en aquel momento. Pero en ningún lugar nos dice el versículo que el sacrificio de Yahshua es clavar la Torá o la ley en la cruz. No hay que entender lo que no nos dice la Escritura. Entonces debemos ponernos muy en claro qué es lo que tenemos que hacer y guardar, porque Yahshua vivió una vida santa y cumplió por nosotros toda la ley, y después de su muerte no clavó a esta en la cruz, sino que nos pidió de que nosotros estuviésemos cumpliendo toda la Torá. Ahora leamos lo que nos dice la Reina Valera acerca de esto. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la represión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que un hombre en el Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda la buena obra. Si estudiamos la Biblia superficialmente, no vamos a comprender muchas de sus verdades porque las estudiamos muy por encima. Por eso creemos que cada uno de nosotros tiene que detenerse y entender o pedir luz sobre lo que está leyendo. Así nosotros lo creemos y así nosotros vamos a ir enseñándolo. En primer lugar, debo decir que el pacto renovado que hizo Yahvé no fue para la iglesia cristiana, porque el cristianismo no existía en ese momento. Y cuando se creó el cristianismo, rechazaron totalmente el antiguo pacto, con lo cual al rechazarlo se quedaron sin Torá, como estaba estipulado en el libro de Jeremías 31:31. Aquí está. Los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y en la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré
su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Es muy clarito el texto de que habría un nuevo pacto, que es justamente de lo que estamos nosotros tratando. Ese nuevo pacto significa de que en la cruz fue clavada la Torá. Los cristianos creen que el Mesías murió en una cruz clavando los pecados de toda la humanidad. Pero debo decirle que hay una equivocación al entendimiento de este versículo. Yahshua no murió por todos los hombres y por todas las mujeres. No murió por todo. Yahshua murió solamente por las personas que lo acepten a él. Veamos cómo lo explicó Shaul en Hebreos 9:28. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá la salvación de los que lo esperan. Es bien claro, dice, porque el Masías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Veamos lo que dice Isaías 53:12. Por lo tanto, le asignaré parte de los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces comprendamos que no está muriendo por todos, sino por muchos. Sí podemos aplicar la palabra por todos cuando la persona ha decidido entablar una relación personal con él. Por otro lado, dice claramente cuál es nuestro trabajo: interceder, hablar con los transgresores de la Torá para que conozcan la verdad. Así puede ver aquí que el Mesías de Israel murió por mucho y no por todo. Además, él murió solamente por los que lo esperan a él. Su nombre es Yahshua. ¿Para quién vino el Mesías de Israel? ¿Para salvar a quién? Dice Mateo 15:24. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hemos leído el mismo texto en dos versiones distintas. En la primera, la RBR, nos dice que él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la segunda nos dice que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros los Talmidim de Yahshua tenemos un trabajo encomendado por Yahvé, y es el de hacer ver la verdad, pero lamentablemente la mayoría prefiere no conocer la verdad. Rechazan la Torá y rechazan el verdadero nombre del Mesías de Israel, y Yahshua es su nombre y significa Yahvé salva. Habiendo demostrado que Yahshua murió solamente por los que han aceptado su nombre y que están en el camino correcto, veamos qué es lo que el Mesías de Israel clavó en el madero. Shaul escribe a los gentiles de Colosa que han creído en Yahshua, y veamos los versos 5 y 6 del capítulo 1, donde entendemos claramente que el mensaje es que a través de Yahshua, ellos, los gentiles, ahora son partícipes de la esperanza de Israel, que ahora ellos están conociendo y creciendo en la fe del verdadero Yahvé, y lo confirma además en los versos 12 y 13 del mismo Colosenses. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta idea expresada una y otra vez confirma una vez más el verso 21. Veamos ahora otra vez el versículo 21.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado. El tema entonces pasa de que nosotros éramos extraños y enemigos en nuestras mentes, por eso teníamos mala obra, pero ahora hemos sido reconciliados con el Mesías. Los gentiles éramos enemigos. Veamos ahora lo que dice Efesios 2, 12 y 13. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de las alianzas de las promesas, estando sin esperanza y Elohim en el mundo. Pero ahora el Mashiach Yahshua, ustedes en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach. En otras palabras, Shaul está diciendo a los gentiles que ahora son parte de los santos de Yahvé, que deben aprender y crecer en la fe y los mandamientos de Yahvé de Israel, que antes era extraño para ellos, pero ahora está siendo muy cercano a través de Yahshua. En otras palabras, Shaul le advierte que se alejen de las enseñanzas de hombres, que sigan solo la enseñanza del Mesías, Yahshua, ya que en él fueron circuncidados ya no físicamente, sino en el corazón, y fueron también bautizados con él y perdonados por él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De nuevo, Shaul aclara algo muy importante de tener en cuenta. En tiempo de Yahshua, la palabra de Yahvé no habla acerca de los prosélitos. Estos eran gentiles que, reconociendo al Yahvé de Israel, él como Yahvé verdadero, se convertían al judaísmo. El requisito para su conversión era observar los 3 rituales más importantes del judaísmo, que son la circuncisión, el bautismo y la ofrenda que debían presentar en el templo como sacrificio por perdón de sus pecados. Esta es la razón por la que Shaul ahora explica a los gentiles que ya ellos realizaron estos 3 requisitos fundamentales en Yahshua. En él fueron circuncidados, en él fueron bautizados y por sus sacrificios fueron perdonados. En otras palabras, es esto una declaración de reconocimiento de que ahora pertenecían a la comunidad de Israel. Entonces, ¿cuál es el acta de decreto que había contra nosotros y Yahshua clavó en la cruz? Era costumbre que cuando un hombre era clavado en una estaca de ejecución, pusieran clavado en el madero una lista de sus crímenes, y un ejemplo de esto es el letrero que pusieron sobre la cabeza de Yahshua como rey de los judíos. Muchos predicadores en el mundo cristiano enseñan que el acta de decreto que Yahshua llevó fue la Torá y los libros de Moisés. Pero esto no es así. Si fuera la Torá o la ley según la traducción griega, entonces el mismo Yahshua se estuvieran contradiciendo de manera inexplicable, ya que él mismo dijo en Mateo 5:18: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todavía están el cielo y la tierra, así que ni una sola letra de la Torá o la ley ha pasado. ¿Cuál era entonces estos decretos que estaban siendo clavados en la cruz? Leamos juntos Efesios 2:15. Aboliendo en su carne de las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo, hombre de hombre, haciendo la paz. Y también vamos a leer Gálatas 3:13 y 14.
Yahshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Yahshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está todo muy claro y tal vez nos podríamos preguntar por qué cuando se leen estos textos no se les puede entender. Ahora veamos que aquí nos dice que lo que está clavado en la cruz es el acta de decreto contra nosotros. La ley que abolió con su muerte y la maldición de la ley se refiere a que estaba con su muerte dando fin a la separación que existía entonces entre judíos y gentiles. Solo Israel era el pueblo de Yahvé y los gentiles, por no ser descendientes físicos de Abraham, no teníamos derecho a recibir la bendición prometida al Padre de la fe, Israel. Entonces, él recibió el privilegio de ser llamado hijo de Yahvé o el pueblo santo de Yahvé por la fe de un hombre de Abraham. Por ello, los gentiles estábamos fuera de ese llamado. Sin embargo, Yahvé, en su misericordia, le había prometido a Abraham que en él serían bendecidas todas las naciones, y solo con la sangre de Yeshua, el pueblo sin pacto y enemigo de Yahvé y sin esperanza, era ahora hecho un solo pueblo con Israel. Veamos lo que nos dice Efesios 2, 11 al 20. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión. Los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajeno a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley en preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los consagrados y miembros de la familia Yahvé. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahshua el Mashiach mismo la piedra angular. Entonces vamos a exponerlo un poco más claro lo que nos pasó en la historia. Durante toda la Tanaj, solamente Israel podía tener un acercamiento con Yahvé. A medida de que fueron pasando los años, se fueron agregando distintas consideraciones de nuestros sabios, que ellos fueron delineando cuáles eran los requisitos que se exigían a los Goyim para pasar a ser parte de la salvación. Entonces teníamos 632 mitzvot, pero es en los momentos en que se desarrolla el ministerio de Yahshua que un maestro en Israel añade 18 pasos excepcionales. Con esto cerraba la posibilidad de que algún gentil pudiera ingresar
a la salvación en el Mesías. Cuando Yahshua muere en la cruz, allí finaliza el periodo de la Tanaj y las declaraciones de nuestros sabios, y le da la interpretación del Mesías a las Escrituras. Ahora en esto forma de los dos pueblos, Goyim y Am, una sola familia llamada la Quejila. Entonces ahora son todos herederos de las promesas. Vamos a ver qué nos dice Shaul acerca de cómo somos injertados los gentiles en el olivo de acuerdo a Romanos 11. Veamos los versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Retomemos un poco lo anterior. Shaul le dice a los gentiles que ellos antes estaban separados del pueblo de Israel, el pueblo de Yahvé. Ahora lo aman, ahora están conociendo al verdadero Yahvé, que ya cumplieron con los requisitos para ser llamados parte del pueblo. Estos requisitos eran el bautismo para el perdón de los pecados, y que Yahshua abolió con su muerte las enemistades y que ahora por lo tanto son conciudadanos de los santos. Esto era lo que se refería a Jeremías cuando dijo de que habría un pacto nuevo. Este pacto nuevo es superior al anterior, porque en este ingresan todos los pueblos Goyim y los pueblos de Israel que estaban en la diáspora y que han sido absorbidos por las naciones gentiles, pueden volver a hacer teshuvá y ser nuevamente ciudadanos conjuntamente ahora con los Goyim de los santos. Ahora los gentiles, que ya no son más gentiles, están conociendo las ordenanzas de la Torá y están perteneciendo al pueblo de Israel. Así que a ellos, acerca de estas leyes de comida y de bebida, que son las leyes kosher, la prohibición de comer sangre y ciertos animales llamados impuros o inmundos, estaban aprendiendo a celebrar los días de fiesta ordenados por Yahvé, el calendario de Yahvé, el día de reposo, todas estas cosas, por lo cual Shaul les advierte o les recuerda que son sombra de lo que ha de venir. Recordemos en este punto que cada fiesta ordenada es un ensayo, una micra de algo muy importante que ocurrirá en el futuro, en el día exacto y la fecha exacta. Un ejemplo para entender esto, como lo hemos visto, es el cumplimiento en la fiesta de la primavera. Yahshua murió exactamente el día ordenado para Pesaj y resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, 3 días después en su primera venida. Por lo tanto, si los días de luna nueva, las fiestas de Yahvé, el día de reposo son ordenados por Yahvé mismo, no es posible que esto sea lo que ha sido condenado y clavado allí en la cruz. De este acuerdo, la palabra Yahvé nos dice que los gentiles antes de Jesús estaban sin Dios, sin leyes, sin promesa, por no ser parte del pueblo escogido. Como podemos enseñar hoy, Yahshua abolió en la cruz y nos hizo libre, y entonces ahora podríamos nosotros pertenecer al pueblo de los escogidos. Si hubiera abolido la Torah o la ley para los judíos que lo observaban, entonces no tendría sentido la enseñanza. Nunca tenemos en cuenta la advertencia de Kefa hace sobre la enseñanza de Saúl, y aun contradiciendo la enseñanza de Yahshua, nos apoyamos en conclusiones humanas
transmitida de una generación a otra sin detenernos a pensar. Siempre tengamos en cuenta que las escrituras fueron escritas en hebreo, por hebreo, para hebreos. Y querer entender las escrituras y el pensamiento filosófico hebreo a través del griego o a través de otra lengua, se nos hace imposible y perdemos muchos de sus enseñanzas. Vamos a leer ahora 2 Pedro 3:15 y 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para la salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sean que arrastrados por error de los inicuos, que hagáis de vuestra firmeza. Nosotros tenemos que entender de que no podemos, como si leyésemos un diario, leer a Shaul, porque Shaul está escribiendo con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Necesitamos detenernos y buscar cuál es la esencia de lo que está transmitiendo Shaul en cada uno de sus escritos. Shaul está hablando a los gentiles de Colosenses, en Colosenses, que apenas estaban aprendiendo los mandamientos, estaban aprendiendo acerca del día de reposo, estaban aprendiendo acerca de la fiesta, estaban saliendo del paganismo. ¿Tiene sentido que Saúl les exhorte a no cumplir lo ordenado por Yahvé y que en cambio vuelvan a sus costumbres paganas y a mandamiento de hombre? ¿Qué diferencia entonces habría entre los gentiles que no conocen a Yahvé y los que siguen a Yahvé, a Yahshua? Entonces, él les recuerda que Yahvé ordenó el día de reposo desde la creación misma. Y si aún proféticamente nos espera un milenio de reposo en el día 7, estamos en el sexto milenio de la humanidad. Si en los 10 mandamientos que toda la iglesia mesénica cree y observa dice claramente en Éxodo 20 del día al 11, el séptimo día es Shabbat para Yahvé, su Elohim. En él no harás ningún trabajo, ni usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni sus animales de cría, ni el que esté dentro de sus puertas. Porque en 6 días Yahvé hizo los Shamayim y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero en el séptimo día él descansó. Por eso Yahvé Barchú y el Yom Shabbat, y lo hizo Kadosh, apartado. No podemos enseñar que abolió este mandamiento o que cambió el domingo por el día sábado, por el Shabbat, o que ahora cualquier día es lo mismo del descanso o de guardar. ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? Si no existe un texto bíblico que corrobore una enseñanza, entonces ¿por qué insistimos en enseñar como correcto un mandamiento de los hombres que nos dicen que hemos de cambiar el Shabbat por el día domingo? Recordemos las palabras de Yahshua en Mateo 15, 6, 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Tiene lógica enseñar que Yahshua vino para libertarnos de los mandamientos del Padre y que ahora somos libres de actuar como actúan y piensan y comen los paganos que no conocen a Yahvé? ¿Cómo podemos creer que Yahshua nos dijo, ustedes ahora son libres de las enseñanzas de mi Padre? Si siguen sus enseñanzas, entonces están bajo maldición. ¿Son las enseñanzas del Padre una maldición para el hombre?
No, y esto es tan absurdo, es lo que enseña y repetimos muchas veces sin pensar. Porque no tenemos problema para enseñar los 10 mandamientos. Claro, no enseñamos el cuarto mandamiento. Si este es parte también de la Torá o de la ley. Porque si la enseñanza es que se abolió la ley en la cruz, entonces se abolió toda la ley. ¿Por qué somos selectivos de creer que se pueden practicar 9 mandamientos sí y un no? ¿Por qué se conservó entonces como vigente el mandamiento del diezmo si es parte de la Torá y no está en los 10 mandamientos? Es todo esto motivo para sentarnos a pensar cuáles son nuestras posiciones. En Romanos 4:15 dice: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces quiere decir que si no tenemos ley, entonces en el nuevo pacto no hay pecado. Y esto es muy contrario a lo que nos dicen las Escrituras. Si todavía piensa que antes de Yahshua la salvación era por obras y después de él es por gracia, no podrás mostrar un verso de la Biblia que apoya esta idea. Podemos leer Hebreo 11 y verás que todos los grandes hombres de Yahvé fueron salvos por fe y no por obra. Sus obras eran una muestra de amor y obediencia al Padre. Acordémonos que Yahshua dijo en Juan 14:15: Si me amas y cumple mis mandamientos. ¿Eran diferentes los mandamientos de Yahshua de los del Padre? Él ya había dicho: porque yo he hablado por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Estamos comprendiendo todo esto? La salvación en los tiempos de la Tanaj se producía por obras. Pero ahora en el nuevo pacto ha sido modificada por un pacto superior. Entonces ya no es necesario algunas cosas que practicábamos dentro de la Tanaj, sino que ahora han sido ubicadas dentro de los conceptos con los cuales fueron creados. La salvación se obtiene a través de aceptar a Yahshua como nuestro suficiente Salvador. Aparte de las obras, porque las obras se harán por amor. Pero dentro de las quejilas tenemos nosotros leyes que el apóstol Shaul dijo: estas leyes son las leyes del Mesías. Si nosotros vamos a verlo al griego, al tema de que nos estamos ocupando, que son las actas clavadas allí en la cruz, esta acta se refería a papiros que eran documentos firmados, por lo cual una persona se compromete a pagar o a hacer algo. Este certificado de deuda pagaré es el instrumento legal que establece obligación o culpa. En él se detallan todas las exigencias, las multas, las demandas a las cuales está obligado el que lo firma. El judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Yahvé como una relación entre el deudor y el acreedor. Cuando el hombre pecaba, se constituía en deudor. Cuando se arrepentía, Yahvé lo perdonaba. La deuda era borrada. Hasta hoy en las oraciones de Año Nuevo, los judíos ruegan: por causa de tu gran misericordia, borra todos los documentos que nos son contrarios. En una obra apócrifa del primer siglo, se denomina Jeirografón al libro donde el ángel registra la falta del fiel.
Así la idea judía y la palabra griega parecen unirse para expresar un concepto mesiánico. Con la muerte de Yahshua en la estaca, fue cancelada la deuda del hombre. Lo que Yahshua clavó en la cruz mediante su muerte fue el pagaré, el registro de la deuda, la condenación del hombre. Cuando el pecado entró a este mundo, Yahvé instituyó un sistema ceremonial de sacrificios cruentos para enseñar a los seres humanos cuál era el precio de la transgresión. Los que señalan que la ley fue clavada en la cruz harían bien en notar que en toda la epístola a los colosenses no se habla para nada de ley. Por otra parte, es difícil aceptar que Shaul, que sostenía la santidad de la ley, estuviera denigrándola. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Romanos 3:31 dice: Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torá. Vayamos poniéndonos de acuerdo. ¿Por qué algunos maestros enseñaron que la Torá fue clavada en la cruz? Y que los que vivimos ahora en la Quejila estamos siendo solamente por gracia, que no hay Torá. Si acá es bien claro cuando escribe Romanos 3:31 Shaul. ¿Invalidamos la Torá por la fe? No, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Aquí tenemos una enseñanza muy especial del apóstol. Lo que fue clavado en la cruz fue el ceremonial, los sacrificios, la circuncisión, las leyes creadas por las escuelas rabínicas, no en sí lo que el Mesías y el Padre estaban escribiendo desde el principio para nuestra enseñanza. Parece hacer una diferencia muy clara Shaul acerca de la distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. Igualar la palabra griega heirografón con la ley moral, como algunos lo han intentado, no tiene base lingüística ni teológica. En este pasaje no se habla de los 10 mandamientos. El heirografón es un pagaré, es una nota de débito. La ley moral señala que el pecado, según Romanos 3:20 y 7:7, que el pecado es una transgresión, pero también nos presenta en la Torá de que es la Torá un mandamiento santo, justo y bueno. Yahshua afirmó que no podría cambiarse de la Torá ni una jota ni una tilde. Mateo 5:17 y 18 dicen: No piensen que yo vine para anular la Torá o a los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen al cielo y a la tierra, ni siquiera ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Pongámonos de acuerdo. ¿Yahshua anuló la Torá? Recuerden que el versículo Pasuk dice: no piense que yo he venido para anular la Torá o los profetas. No he venido para anular, sino a cumplir. O sea, a darle el correcto entendimiento que fue tapado por todas las declaraciones rabínicas. Dice que mientras no pase el cielo y la tierra, ni una tilde pierde vigencia de la Torá. Y la verdad que todavía no pasó el cielo ni la tierra, todavía tenemos cielo y tierra.
El acta que no era contraria, hemos entendido que se refiere a un pagaré escrito tanto para judíos como para gentiles. Ahora, ¿cómo este sistema era contrario para todos, tanto para judíos y gentiles? Leamos lo que dice Maaseh 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Yahweh poniendo sobre la cerviz de los talmidim un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué fue? Está hablando de tentar a Yahvé, pidiendo señales o estando transgiversando las señales. Y le está también diciendo que todo lo que se agregó a la ley por parte de las escuelas rabínicas fueron un yugo muy pesado que no podían llevar en ese momento ni los talmidim ni aún los padres de ellos habrían podido cumplirlo. Hasta el día de hoy, Judá y Efraín y los gentiles hemos podido disfrutar de aquello que nos ganó el Mesías allá en la cruz, allá en el madero, y hemos podido sentir de que todo aquello que fue escrito y agregado a Hatorah fue clavado sobre la cruz, y el acta y los decretos que estaban en nuestra contra han sido ahora dejados de lado, y debemos ser agradecidos y debemos entender que muchos se hicieron maestros y deformaron las escrituras. Entonces, mientras no se podía tener Torá porque estaba clavada en el madero, muchos de ellos hablaban acerca de su diezmo para prosperidad particular, pero los diezmos estaban dentro de la ley, y si la ley había caducado, había terminado, finalizado, estaba clavada en la cruz, ¿por qué enseñaban acerca de los diezmos? Entonces estos maestros estaban ministrando no verdad, sino una mentira. Leamos lo que dice Santiago 3:1. No muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. No tenemos que oír falsa enseñanza. Lo que se debe hacer es verificarla con las escrituras. Yahshua no vino a establecer una nueva religión llamada cristianismo, ni a crear iglesia. Él vino a edificar sobre la Torá y los profetas y darle salvación a su pueblo por medio de su muerte y resurrección. Y Yohanan 14:6 dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Es muy fácil entender. ¿Quién es el camino? Nosotros vamos a leer 3. Ustedes seguirán el camino completo que Yahvé, su Elohim, les ha ordenado para que vivan, y que las cosas le vayan bien, y que vivan una vida larga en la tierra que están al poseer. Entonces podemos comprender que si nosotros podemos vivir un camino completo, no un camino torcido o un camino al que le quitaron parte de la verdad. Si nosotros podemos seguir un camino completo, Yahvé nos da la promesa de vivir una larga vida en la tierra y de muchas bendiciones. Estos son los estatutos y son los juicios que Yahvé ordena enseñar y a guardar. En el Tanaj
tenemos 632 mitzvot. Y nos han enseñado de que en el Brit Hadasha ya no tenemos mitzvot, que estamos por gracia. Y tenemos un gran error, porque los que leen Brit Hadasha saben de que tenemos 1045 mitzvot positivos y negativos. O sea, tenemos ley dentro del mitzvot. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Es un Dios con legalidad. Por lo tanto, todas las escrituras fueron encerradas en este principio. La legalidad de las enseñanzas del Mashiach. Por eso es que el Bat Kol que tuvo Yahshua en el momento de Tevilá le daba autoridad para ser legal en sus declaraciones. Y cortamos las tradiciones, la filosofía y todo lo que enseñaban los principados y los potestades acerca de comida, bebida y otras cosas como concepto de observar días especiales, adoración de los ángeles, ascetismo. Todo eso quedó de lado y solamente las escrituras y las enseñanzas del Mashiach para nuestras vidas. Shalom.